Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Este es Cuida, el canal cultural de Jenny el Ateneo. En el día de hoy vamos a estar conversando con Anabela Franco a propósito de su nueva novela, Háblame de lo invisible. Muestro acá la tapa, si lo pueden ver y pueden recordar después de la entrevista, pasar a comprarlo por cualquiera de las sucursales. Así que ahora le damos la bienvenida. Bienvenida, Anabela, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder participar de Quiz. Bueno, estamos en verano, aunque después esto va a quedar subido para todo el año y toda la posteridad. Estamos en verano y el verano invita a las historias de amor. ¿Qué pasa que todavía nos siguen atrayendo las historias de amor y el género literario sigue siendo uno de los más elegidos, leídos y vendidos? Quizás que sentimos la falta de amor, me parece, porque a veces estamos en un mundo muy superficial, muy frío, que nos obliga a trabajar todo desde la mente, desde la razón. Entonces creo que muchas veces sentir esa falta de amor en todo aspecto, no hace falta que hablemos solamente del amor de pareja, ¿no? Del amor romántico. Creo que tiene que ver con que se sigan eligiendo. Son una forma de quizás rescatar esas emociones, esos sentimientos que a veces no vemos todos los días en nuestro mundo. Bueno, hablaste un poco del tiempo que nos atraviesa y de la época, y si hay uno de los conceptos también, no solo para problematizarlo, sino que atraviesa toda la novela, es el de maternidad, en sus distintas formas. ¿Por qué abordar la maternidad en esta nueva novela? Bueno, en principio la verdad es que fue un tema que me atravesó a mí. Creo que como mujeres estamos a veces presionadas por ciertos conceptos o mandatos respecto de la maternidad. También pueden surgir deseos personales. Entonces, lo cierto es que esta vez, a veces sí lo pienso quizás desde el lado social, pero esta vez no fue desde el lado social, sino personal, que ese tema me atravesó. Entonces, bueno, fue un gran cuestionamiento abordado en terapia también. Y finalmente, después de ciertas experiencias, surgió esta novela, ¿no? En relación con el tema, entre muchos otros que se trabajan dentro de la historia, pero sí, como dijiste, coincido en que es quizás uno de los más importantes que vemos reflejados en sus páginas. Exactamente, porque para los que todavía no leyeron la novela, empieza, sobre todo los primeros capítulos, no solo son muy fuertes, sino que uno siente una patada en el pecho eh, por situaciones muy duras, como vos bien dijiste, respecto de la maternidad. Una de ellas es la cuestión de los tratamientos de fertilización. ¿Cómo te atravesó, como dijiste, este tema a vos en particular? Bueno, la verdad es que fue algo que no solo investigué, sino que viví en primera persona, entonces de ahí que quizás tuviera información también de grupos en los que participo donde hay otras mujeres que llevan adelante este tipo de tratamientos, que son mucho más usuales de lo que pensamos. Lo que pasa es que no es un tema que la gente lleve un cartel en la frente diciendo hice un tratamiento de fertilización asistida, pero cuando una se pone a hablar con las personas, se da cuenta de que hay mucha cantidad de gente que realmente está atravesada por esto. Tenga pareja, no tenga pareja, no importa, ¿no? Pero bueno, es algo que por suerte la ciencia o quien crea en Dios puede pensar, bueno, Dios también lo puso en manos de la ciencia para que exista por algo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que sí es un tema que hoy en día nos atraviesa a muchas más personas de las que creemos. Ujú. ¿Por qué hablar de maternidad en el siglo XXI, sabiendo que, como decíamos antes, hay todo un debate respecto de esto? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿crees que el deseo de ese amor romántico se desplazó hacia el deseo de maternidad? A ver, bueno, vamos a ir por partes. Primero me surge responder la segunda pregunta, que es que me parece que son deseos diferentes. Es decir, por un lado, una cosa es desear una pareja y otra cosa es desear tener un hijo. Puedes desear tener un hijo sola incluso. Y mucha gente piensa que, ay, pobre, tuvo que recurrir a la fertilización asistida con un donante anónimo porque pobre no consiguió, pero pobre, ¿por qué? O sea, no, en realidad, bueno,
son decisiones personales. Puede ser que haya personas que quizás no encuentran una pareja y, bueno, deciden ser madres por su cuenta, sin necesidad de una pareja masculina para hacerlo. ¿Por qué no? Pero también, bueno, hay parejas del mismo sexo, no sé, hay de todo, me parece. Así que creo que son deseos muy diferentes. Una cuestión es el deseo de tener una pareja y otra cosa es el deseo de ser madre. Podés tener pareja y no desear ser madre, de hecho también conozco casos así, y bueno, está perfecto. Mientras sea lo que esa persona desea y un acuerdo entre la pareja, o sea, ¿por qué tendríamos que entrometernos en las decisiones ajenas? En este caso, el deseo de la protagonista sí era ser madre, quizás un poco más fogueado el hecho de ser madre biológica por quien era su esposo, pero sí ella tiene un deseo de maternidad, que eso también existe, porque muchas veces como que se anula y ahora es como que la sociedad va, quizás a veces siento yo, de un extremo al otro. Entonces, o que todas tienen que ser madres o que, ay, no, ser madre es lo peor que hay en este mundo. No, hay un intermedio y si es tu deseo tener un hijo, está perfecto. Si no es tu deseo y es tu lado, no sé, creativo, no sé, canalizarlo en otras cosas, también está perfecto. O sea, yo digo, creo que, por ejemplo, soy madre de los libros que creo. No es lo mismo que maternar un ser humano, es otra cosa, pero es parte de un proceso creativo, ¿no? De un proceso de verlo crecer, de llevarlo un poco de la mano y luego tener que soltarlo y que haga su vida. Entonces, bueno, me parece que son deseos diferentes y que el deseo de maternidad también existe en muchísimas mujeres y de forma genuina, digamos, ¿no? Que no sea necesariamente presionado por la sociedad. Y la otra pregunta, ¿cómo era? Recordame la primera. ¿Por qué pensar en el siglo XXI en la maternidad justamente Ah, con tantos debates respecto del feminismo? bueno, creo que quedó respondido igual en lo que dije, mezclé todo, pero me parece que ya quedó un poco respondido porque me parece que sigue siendo en muchísimos casos un deseo genuino, que el feminismo no se trata de decirte no seas madre, no tiene sentido pensar eso, me parece a mí, sino que el feminismo dice toma tu decisión, haz lo que sientas, lo que quieras. Me parece que ese es el empoderamiento de la mujer, poder decidir, y no que no hay ninguna, creo que no hay ninguna teoría feminista que te diga no seas madre. Creo yo, la verdad, si hay alguna lo desconozco, pero me parece que pasa más por el empoderamiento femenino en el hecho de poder tomar tus propias decisiones sin que provengan de lo que quiere tu pareja, como era el caso de esta novela, que había un deseo genuino de la protagonista, pero había cierta presión de la primera pareja que tenía también, sobre todo por esto, como conté hoy, del hijo biológico, o sea, como si fuera, no sé, la única forma de ser mamá, ¿no? Y bueno, vienen después todos otros procesos, ¿no? Que siguen en la lectura. Ujú. Bueno, adelantaste un poco de la novela de Háblame de lo invisible, donde contamos para los que todavía no lo leyeron, que Anya está casada, tiene 36 años y está casada con Jason, y Jason quiere ser padre, pero como vos bien decías, de manera biológica, y al principio de la historia está atravesada por muchas instituciones tradicionales, como bien decíamos, el matrimonio, la maternidad, esta cuestión de pensar que un hijo es solamente hijo por una cuestión de sangre. Recién decías que eh, escribir un libro también era una forma de considerarlos un hijo y maternarlos. ¿Cómo es que gestaste entonces? Háblame de lo invisible. Bueno, como comenté, sí partió de un duelo personal y de una experiencia personal. Pero por supuesto está ficcionalizada, las cosas no ocurrieron tal cual como dice ahí en mi vida personal, sino que bueno, fue una forma de canalizar o de hacer catarsis respecto de un duelo que yo estaba atravesando, que cualquiera que lea la dedicatoria se dará cuenta de cuál es. Eh, y bueno, la verdad es que nació de esa manera y de un sueño, porque después de lo que yo atravesé, dije, esto tendría de algún modo que sacarlo de adentro, parte de siempre de hacer mis procesos, todo tipo de proceso es la escritura, pero no se me ocurría el modo, hasta que una noche soñé una escena que está dentro de la novela, y que es que iba caminando una mujer muy rubia, como es Anya, con esas características que tiene, que se pueden ver desde la portada, en esa ilustración preciosa que hicieron. Eh, sí, ahí, esa, justamente.
iba caminando vestida con esa falda, ese trajecito azul y no sé, e iba caminando con una persona que estaba vestida de mucama en el sueño, en la historia no, le saqué ese uniforme porque no me parecía que tuviera que ir, pero bueno, los sueños vieron cómo son, pero era bastante realista de todos modos. Y ahí se armó la historia en mi mente, porque esa mujer iba caminando en ese parque, fue la escena de la novela. Entonces, a partir de ese sueño es que se me ocurrió cómo bajar, no sé, cómo canalizar todas esas cuestiones que quería yo resolver para mí y contar en una historia, porque si me pasan a mí, le pasan a un montón de gente. Entonces digo, esto a alguien más le va a llegar, a alguien más lo va a atravesar. Y creo que es una novela que atraviesa de muchas maneras, porque, como estábamos comentando, no solo trabaja el tema del deseo de maternidad, de la fertilización asistida, de las distintas formas de ser madre y padre, como la adopción, por ejemplo, como ser mamá del hijo de tu pareja, ¿no? Que no es una adopción estrictamente legal necesariamente, pero es una forma de maternar también. El hecho del duelo, el duelo prenatal, el duelo infantil, la inmigración, o sea, irte de tu país, dejar todo, que es el caso de Ren, que es el protagonista masculino. Entonces creo que tiene muchas cuestiones que nos pueden atravesar de distintas maneras, y que es dentro de todo muy realista, ¿no? O sea, porque he hablado con personas que se casaron del modo en que lo hicieron Anya y Ren, que fue en un principio por una conveniencia. Él necesitaba la ciudadanía norteamericana, él es colombiano, y ella necesitaba a alguien que le ponga dinero para salvar las pastelerías que heredó de su madre, pues empieza atravesando un montón de duelos, eh, como, bueno, este que dije, ¿no? De ese deseo de maternidad que se frustró porque ni siquiera ya podía ser madre biológica después de perder un embarazo. Su esposo le pide el divorcio, su madre muere, entonces viene como muy cargada la protagonista de duelos que atravesar, y lo único que le queda, siente ella, son esas pastelerías que le heredó su mamá. Entonces esto yo lo quiero salvar porque están casi en la ruina y ¿cómo hago? Bueno, entonces ahí viene ese matrimonio por interés que existen, he hablado con personas que no voy a decir quiénes son porque no se puede, pero que me contaron sus casos, y la realidad es que no sé, o sea, siento que es una historia que puede pasarle a alguien, y eso es como muy impresionante. Igual todas mis historias son como muy realistas, hasta las de ciencia ficción, y después llega la gente y me dice, no puedo creer que vos escribiste esto, y mirá lo que está pasando, y yo digo, guau, no sé, que soy la pitoniza, pero sí, es como muy raro. Recién hablabas de esta cuestión realista y que también este libro parte de un duelo de los que se pueden sentir identificados muchas personas, pero particularmente te atravesó a vos. ¿Se puede separar el proceso de escritura de hacer carne ese dolor? Depende, creo que aunque haya mucho de ficción, en esa ficción se envuelve todo lo otro porque está en esa atmósfera de todo el libro. Así que no sé hasta qué punto. Realmente yo, bueno, hace 10 años que publico libros, tengo 22 libros publicados, yo no me voy a asustar por una mala reseña, por ejemplo, pero con este libro siento que necesito un respeto particular. Sabemos que a veces cuando se emiten opiniones sobre las lecturas, sobre demás, cuestiones artísticas, a veces se opina muy a la ligera, de forma a veces muy agresiva, muy violenta. O sea, a mí una mala reseña no me va a asustar, pero con este libro, volviendo, ya voy a tu pregunta, ¿no? De si se puede separar como lo personal de lo ficcional, la verdad es que aquel que me hace un comentario, que vierte en una red social donde sea un comentario agresivo sobre este libro, directamente lo estoy bloqueando. Porque digo, no es una persona que tenga respeto por el dolor ajeno, respeto, así que la verdad es que con este libro sí me resulta bastante difícil, no lo hice nunca esto, nunca. Por más agresivas que fueran las personas a veces, soy respetuosas con las opiniones que decían. Por suerte han sido, sí, uno o dos casos nada más, la mayoría es muy respetuoso. Vos podés decir que algo no te gusta con respeto, pero al que es irrespetuoso, yo con este libro, por eso ahí sí, acá sí me está costando como marcar mucho esa diferencia entre, bueno, ficción y lo que yo atravesé, porque digo, no, si vos lees la dedicatoria de este libro, lees los agradecimientos, vos no podés hacer un comentario irrespetuoso, por más que ese libro no te haya gustado. Entonces, en este caso está difícil. Bien, y vos como escritora, al momento de sentarte delante de la computadora y escribir esa primera escena,
te toman las emociones, el cuerpo, podés seguir escribiendo, necesitas tomarte tu tiempo, justamente por esto que decías del respeto, que es también una cuestión de catarsis también, ¿no? Escribir, en este sentido, vos como proceso creativo y como escritora, ¿qué te pasó en el cuerpo? Sí, es tremendo porque con todas las historias hay un punto en el que, no sé si a todos los escritores les pasa, supongo que un poco sí, pero terminás el capítulo y decís, ¿cuándo lo escribí? No sé, es una sensación muy rara, es como si a veces escribiera solo y es algo que te va surgiendo de adentro como si fuera que vos vas viendo una película y tenés que saber transmitirla por escrito. Así que se sienten incluso, sí, sensaciones físicas, lógico, de reír, de llorar. A veces me ha pasado, no sé si con este libro, pero con otros, de insultar personajes. Una parece una loca sentada en su escritorio hablando con una pantalla. Es no sé, una situación muy rara de explicar. O ayer terminé de escribir una novela y yo me pongo a llorar porque realmente siento que es un duelo despegarme de estos personajes que me acompañaron durante tanto tiempo, con los cuales me encariñé profundamente, que los amo profundamente, que me han enseñado mucho, porque a veces ellos tienen un nivel, quiero llorar, tienen un nivel más elevado de comprensión de las cosas que yo misma. Entonces es como decir, ojalá yo pudiera creer en la vida o en determinadas cosas como ellos. Mm. Recién hablabas de los comentarios respecto de tu novela y la verdad es que uno antes de hacer la entrevista, por supuesto, que investiga y la verdad es que yo los comentarios que leí y además por haber leído también la novela, es que lo primero que te pasa es que uno se siente, como vos estás ahora, cargada de emociones, porque como decíamos antes, empieza de una forma muy fuerte y es imposible no sentirse identificada de alguna forma, ¿no? De sentir que la protagonista sufre una pérdida tras otra de distinta índole, sin embargo, tiene fuerza y esa fortaleza para salir. Quizá en tus novelas también empiezan fuertes, ¿no? Con escenas fuertes, y después terminan resurgiendo como el ave fénix de un modo mejor. ¿Vos sentís eso también al momento de escribir? Creo que en mis novelas, si bien no en todas aparece esta cosa tan dolorosa desde el principio, sí hay un momento de quiebre o no puede eso aparecer, o sí, sí sé que casi todos mis personajes evolucionan a lo largo de la historia, comienzan siendo de una manera y después van cambiando a lo largo de la historia, porque me parece que ese es el sentido, ¿no? Que asistir como lectores a un momento, a un tiempo, una temporada de la vida de estas personas, iba a decir, pero son de estos personajes, y ver qué es todo esto que atravesaron, en qué los modificó, ¿no? Y creo que si como lectores salimos de un libro modificados de algún modo, ya sé que el libro nos gustó, no nos gustó, salgo modificada igual porque sé que no me gusta leer, por ejemplo, y eso es una modificación. Entonces creo que como escritores, obviamente también, como estaba diciendo recién, siento que aprendo muchas veces de mis personajes, de su concepción del mundo, de lo que investigo para construirlos. Entonces me parece que sí que siempre existe como ese proceso de transformación, tanto en ellos como en quien leo, en quien escribe. ¿Pensás en la identificación que puede construir con un lector tu novela al momento de escribir? La verdad es que escribo lo que me nace, no estoy pensando, como que la técnica sale sola, no sé si será porque estudié letras, corrección literaria, y capaz una tiene como incorporado lo técnico ya, no me tengo que detener tanto a pensar en eso, sino que dejo que fluya la historia que tengo para contar y que cierre como tiene que cerrar para transmitir o comunicar los temas que me interesa comunicar. Así que la verdad es que no pienso en si se van a sentir, no lo armo racionalmente, no sé cómo explicarlo, no es que estoy pensando, bueno, acá voy a poner esta escena para que al lector le guste o para que el lector sienta, yo escribo en función de la historia y del mensaje que esa historia no me gusta llamar los mensajes porque siento que sería como medio adoctrinar y no, en realidad es proponer temas, miradas sobre temas y no necesariamente es que el lector tenga que pensar igual o que mirar igual, qué sé yo, tengo una protagonista
en un libro el debate que se genera es acerca del aborto, por ejemplo, porque ella queda embarazada siendo adolescente y en el libro Serás, y bueno, no, está en esa disyuntiva de que no sabe qué hacer. Y bueno, hay lectoras que quizás no tomarían la decisión que toma ella, pero no importa eso. O sea, ella decidió el personaje de acuerdo con su construcción psicológica. Lo mismo Anya, ella decide someterse a los tratamientos de fertilización asistida, decide intentar ser madre, decide dejar su trabajo, que era de azafata, uno que, por el cual le consumía mucho tiempo y que no estaba mucho en la casa, para tratar de quedarse un poco más en su casa y hacer este proyecto familiar. Son las decisiones de los personajes, no sé cómo explicarlo. Por eso digo que escribo en función de la historia, porque además, si yo tuviera que escribir en función de la identificación de cada lector o de cómo se puedan llegar a sentir, y hay personas sobre el mundo, gran, enorme cantidad, y al que quizás una historia de amor le pareció lo más sana del mundo, que es lo que yo trato de hacer, a otro dice, ay, no, esto es tóxico porque no sé, encontré una palabrita que no le gustó. Entonces, la verdad es que si vos como escritora te pones a pensar en el gusto personal de cada uno de tus lectores, no puedes escribir nada porque no vas a llenar nunca las expectativas de absolutamente todo el mundo. Entonces creo que sí hay un proceso de identificación fuerte, tanto del escritor muchas veces con cada uno de los personajes que crea, como de los lectores con esos personajes. Pero también implica un poco vos, como lector, me parece a mí, entrar en ese mundo de ficción y asumir que vos estás leyendo una historia donde los personajes van a ser la suya, no van a ser la tuya. Entonces, esa es la magia de la lectura. A mí por lo menos siempre me fascinó eso, ¿no? Encontrar en los libros sorpresa o encontrar, no sé, otro tipo de identificación, ¿no? Como, no porque el personaje sea quizás idéntico a mí, no sé. Recién hablabas que en las novelas que construís y que narras, también pueden llegar a pensarse como una puerta de entrada a ciertos debates y a ciertos temas. ¿Crees que la novela romántica hoy cumple ese rol dentro del mundo editorial? Yo creo que todo tipo de literatura cumple ese rol, pero obviamente tenemos de todo. O sea, va a haber una novela romántica que quizás, no sé, no me proponga mucho más que el vínculo entre esos dos personajes y que son celosos uno con el otro. Bueno, ahí me está proponiendo igual un tema, los celos. No sé, o sea, depende mucho del trabajo que haga el lector, que no sea un lector pasivo, no solo consumidor, sino que también haga un trabajo con esto que está leyendo. Pero para mí hay de todo, tanto en la novela romántica como en todos los subgéneros literarios, que te puede llevar a más debates, a más cuestionamientos, a más profundización, y otros textos que no, que son solo para entretener. ¿Y por qué estaría mal? No lo veo mal, porque también necesitamos evadirnos. Una de las funciones de la literatura es el entretenimiento. Entonces yo, a pesar de haber estudiado letras y escuchar a lo largo de la carrera muchas veces una condena hacia la novela romántica, hacia la novela juvenil, no lo pienso así, o sea, no lo pienso como algo que necesariamente sea menos literatura que otras cosas, sino que para mí todo tiene una función. Hay textos más o menos profundos, más o menos complejos en todos los subgéneros, en todas las áreas. Así que bueno, eso es un poco lo que yo creo. Una reivindicación del género romántico, siempre, Y la verdad siempre. es que sí, porque, qué sé yo, me parece que ha sido muy prejuzgado y que muchas de esas miradas se quedaron en novelas de los años 60, 70, 80, qué sé yo, donde las concepciones eran muy diferentes de las actuales. O sea, a mí me pasó, siempre cuento esta anécdota de una profe donde estudiaba letras, que siempre criticaba la novela romántica palo, palo, pensé que yo, obvio, no iba a decir yo escribo romántica, que tampoco estaba publicada en ese momento, yo mudita. Y un día en un evento que se hizo en la ciudad, creo que por el año 2014, miran, la era mesozoica más o menos, no suena ahora, de repente yo no se ve nada cuando estás en un escenario, la verdad es que vos sabés, ¿no? Que las luces te medio te enceguecen y ves poco, pero le reconocí la voz porque pidieron para hacer preguntas y se ve que pidió hacer una pregunta y le reconocí la voz y era ella, o sea, había ido a verme y era la profe que siempre por ahí criticaba la novela romántica. Entonces creo que todos vamos cambiando, todos vamos teniendo miradas diferentes y que es sumamente importante actualizarse y quizás no emitir juicios basados en textos de los años 60, pues si me tengo que poner a analizar textos incluso considerados literatura por estas personas
de esas épocas, también voy a encontrar un montón de cosas que hoy me hagan ruido, pero la idea no es taparlas, es decir, uy, mirá en esta época cómo se pensaba, uy, mirá en esta época qué pasaba. No, es como, no sé, querer hacer de cuenta que no existió la esclavitud. O sea, no, al contrario, tenés que darlo a conocer. Entonces creo eso, o sea, no sé si estoy para reivindicar la novela romántica, pero sí para decir que desde mi punto de vista hay muchas concepciones que se quedaron en el tiempo, mucha falta de lectura del subgénero, al ser un poco menospreciado, bastardeado, y bueno, y darse la oportunidad sin prejuicios, porque pasa que a veces abren el libro y ya es una novelita romántica, entonces ahí ya estás estableciendo un prejuicio y todo lo que leas te va a parecer poca cosa, pero es tu prejuicio, no, el problema no es el libro. Yo no creo que Háblame de lo invisible sea poca cosa, por más que esté catalogado como una novela romántica, así que si a alguien le parece eso, lamento mucho que arranque el libro con ese prejuicio. En una entrevista con Jorge Fernández Díaz estábamos hablando sobre el género policial y él me contaba que en realidad estos géneros narrativos más populares no eran tenidos en cuenta, por ejemplo, por el premio Nobel o en grandes premios. ¿Vos qué opinás sobre esto respecto justamente a la literatura romántica? Sí, la verdad no he visto que ganara ningún premio realmente, pero bueno, volvemos a lo mismo, a ese prejuicio, quizás a que sí hay una masa de obras que tal vez no están para competir en esos premios, realmente no sé, pero eso no significa que todos los libros sean iguales, no significa que todo el género, porque como dije recién, en todos los subgéneros hay literatura más, menos compleja, más profunda, menos profunda, con más temas, con menos temas. No es una cuestión particular de la novela romántica. Sí me parece que si vamos a hablar, como hoy estábamos hablando de feminismo, bueno, la novela romántica mayoritariamente ha sido producida por mujeres para mujeres. Entonces me llama mucho la atención que justamente sea el subgénero más bastardeado, ¿no? Porque es el que creamos las mujeres y el que leemos mayoritariamente mujeres y el que trabaja con los sentimientos, que muchas veces también están muy manoseados y muy pisoteados. Así que, bueno, si esas instituciones quizás están manejadas por hombres que no logran conectar con todo este otro lado, que ellos también tienen, por supuesto, pues somos seres humanos y todos sentimos, ¿qué le vamos a hacer? ¿En algún momento cambiará? Háblame de lo invisible, como vos bien decías, también es de sentimientos, nos atraviesan distintos a medida que vamos avanzando en la lectura. ¿Cómo definirías vos el amor en esta novela? Creo que el amor en esta novela lo abarca todo. De hecho, una de las frases finales es que estamos todos unidos por por un lazo invisible, porque esto se llama Háblame de lo invisible, hay que ver por qué, ¿no? Y qué es lo invisible para cada uno de nosotros. Pero bueno, en la historia se propone que ese es el lazo indestructible del amor, ¿no? Pero no solamente el amor de pareja, como dije hoy, sino el amor a hijos, el amor a mascotas, aparece una mascota, por algo es. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿por qué está esto acá en este libro? Por eso dije, no ser un lector pasivo, ser un lector activo, analizar las situaciones, analizar el trasfondo de los personajes, entender cómo funciona su mente. No, es un trabajo súper interesante cuando lográs ponerte en el lugar de, es un trabajo de empatía ser lector, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar de ese personaje y miro el mundo por un rato desde sus ojos y desde sus vivencias. Entonces creo que trata el amor en todas sus formas, de pareja, hacia los hijos, hacia tus padres, hacia tus hermanos, tu familia más directa, tu familia indirecta que también aparece acá, una mascota, lo que haces, lo que haces en cuanto a tu profesión, porque tanto Anya como Ren tienen una profesión, tienen algo que hacer, un trabajo, entonces me parece que eso también se puede amar. Y es el amor en todas sus formas, como trato siempre de mostrar en todas mis historias. Hablamos de las mujeres, ya hablamos de Anya, que es la gran protagonista, pero a mí también me parece interesante hablar de los protagonistas varones, como vos bien decías, que hay un contraste muy fuerte entre el personaje de Jason y el de Ren. ¿Estos personajes tienen un correlato en la realidad? ¿Existen estos personajes y si los construiste ahora sí a propósito, así?
Ojalá existiera Ren, llegara a mi vida me, y me arreglara toda la casa, porque bueno, Ren hace reparaciones domésticas muy bien hechas, así que sería como mi sueño hecho realidad, pero no, no hay un Ren, no sé, yo digo siempre, son personajes, soy una mentirosa, digo yo, una mentirosa literaria, porque creo personajes muy realistas, que vos los ves humanos, con sus defectos, con sus virtudes, te encariñas con ellos, que se y decís, existe, está a la vuelta de la esquina, pero no lo encontrás nunca, o sea, bueno, una cosa sí es terrible. Creo que hay muchos Jason, lamentablemente, que son el ex marido de Anya, que abandonan en el peor momento, hombres o mujeres, pero bueno, acá estamos hablando de una figura masculina, que abandonan en el peor momento, que no acompañan, que tienen un capricho personal o que persiguen un capricho personal sin importarle mucho de la opinión de su pareja, ¿no? O del otro. Me parece que hay mucha gente así, eso es más fácil de encontrar, pero también hay mucha gente buena que quizás no sea así como de la magnitud de Ren, porque lógicamente está un poco también ese juego de oposiciones que vos bien dijiste recién, y para que quede marcado y se note, una a veces lo trabaja literariamente de modo más exagerado. Pero bueno, hay también hombres buenos, hay también Ren, digamos, en la vida. Yo no tuve la suerte de cruzármelo, pero bueno, sé que en algún lado alguien debe haber. Así que creo eso, creo que todos mis personajes están como basados en la realidad sin que sean basados en una persona real, ¿no? Si encontrás un REM, por favor, avísame y hacemos una red de chicas, en ese Sí, caso, a ver dónde están. hay fila ya, Eh, ¿Qué? que hay fila, tengo fila para mis personajes, Ah, porque todos bueno, me dicen, ¿dónde bueno, hay un me Julián? ¿Dónde anoto. hay un Ren? ¿Dónde? No sabemos todavía. Como vos antes decías que una de las funciones quizás de la literatura general eh, es encontrar esa cuestión de ocio, de divertimento, pero también hay una cuestión en la que uno necesita saber que puede depositar la confianza y la esperanza en algo, ¿no? ¿Crees que es así la lectura? Creo que la lectura puede ser una fuente de esperanza. De hecho, ha rescatado a muchas personas de muchas malas situaciones, porque cuando viene un lector, no sé, me pasó ayer de entregar ayer, anteayer, bueno, ya estoy medio perdida con los días, pero ahora en estos días anteriores entregar unas colaboraciones, y por ahí una chica me contaba colaboraciones con cuentas que hacen reseñas literarias y demás, y una chica me contaba que había leído un libro mío mientras estaba atravesando, bueno, una situación particular, personal, muy difícil, y que, bueno, le había cambiado el panorama en esa situación, ¿no? Entonces creo que nos atraviesan los libros de muchas maneras, y que obviamente podemos encontrar en ellos esperanza, podemos encontrar otras miradas de la realidad, como dije, que muchas veces nos sirven para darnos cuenta de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo me imagino, si alguien, una mujer, lee Háblame del Invisible y se encuentra en la situación de Anya con su esposo, con su primer esposo, bueno, puede hacer que un libro te abra los ojos y diga, esto no está bueno, esto que está pasando, ¿no? Entonces me parece que sí tiene un rol importante. Pero como dije, o sea, está el libro de mero entretenimiento, el libro con más profundidad, y todo está bien, todo está en el campo de la literatura y dentro de sus funciones. Eh, Así que bueno, me parece que sí, que podría ser esperanzador para mucha gente. ¿Cómo definirías este libro en 3 o 5 palabras? Siempre esa pregunta es muy difícil. Cuando a mí me preguntan, decime 3 palabras, no sé, dos, listo. Pero bueno, yo diría que tiene que ver con el amor, por supuesto, con la resiliencia, con la fortaleza, con el alma. Siempre digo, con este libro, cuando me dicen, mirá lo que estoy leyendo, no me llegan mensajitos, o al fin lo tengo, le digo, bueno, ojalá te llegue al alma, porque realmente mi intención con esta historia es que atraviese el alma de las personas de una u de otra manera. Y bueno, y mucha gente me cuenta que así está sucediendo, y eso no podría ponerme más contenta, porque digo, bueno, está tocando personas, ¿no? Está llegando a la gente, y eso es para agradecer. Así que Habla- gracias a ustedes también por permitirme en este espacio contar estas cuestiones. Pues siento que a veces la voz del autor está como muy calladita,
¿no? El autor queda como solapado dentro de la historia y ahora como que se leen más reseñas o lo que dice alguien en TikTok sobre un libro y no lo que dice el autor. Entonces realmente agradezco mucho estos espacios donde el autor puede expresar qué ideas tenía sobre su propia obra, ¿no? Háblame de lo invisible, como dijimos durante toda la entrevista, es también una suerte de catarsis propia y también de muchos que atraviesan esta situación. Hoy, con el libro publicado y después de haber atravesado una situación así, ¿qué le podrías decir a alguien que está en ese lugar? Bueno, creo que es un poco difícil porque a veces lo que uno escribe, como dije, tiene más esperanza que la que uno siente, entonces me resulta como difícil darle un mensaje de autoayuda de algún modo así a alguien que esté atravesando por esas situaciones. Mejor lea el libro sería el mensaje. Pero no, bueno, la verdad, yo soy una persona que sigue adelante, no sé si mi experiencia pueda servirle a alguien, la comparto y es esa, es de seguir adelante, de buscar distintas alternativas en la vida, de no quedarme quieta, de hacer cosas. Creo que cuando nos quedamos quietos, cuando nos quedamos estancados en un lugar o sin nada que hacer, sin proyectos, sin ilusiones, sin generar ideas, ahí es cuando la persona un poco siente que muere por dentro. Entonces, no sé, creo que lo que a mí me sirve y lo que podría decirle a alguien es que no se quede quieto, que no piense que esa situación va a ser para siempre, que la vida rota, que cambia todo el tiempo y que lo malo también pasará. Así que si está atravesando alguna circunstancia así, podría decirle eso que es lo que yo trato de pensar. Pero hay más esperanza en el libro por ahí que en mí misma, así que no, no conviene. El libro, realmente, voy a mostrar de nuevo la tapa, perdón, así. Háblame de lo invisible, de Anabela Franco. Es un libro esperanzador, como vos bien decías, empieza con mucho dolor, pero de eso lo único que queda es subir. Eso es lo único que queda, resurgir, no ir más abajo, sino más hacia arriba. Hace 10 años publicás novelas en distintos sellos, con distintas tramas, con distintos personajes. ¿Qué es lo que sucede después de 10 años cuando cerrás la puerta y tenés que escribir una nueva novela? Sigue pasando lo mismo que antes, que era mucha ilusión, y es mucha ilusión, muchas ganas, deseo, creo que todo parte del deseo, todo lo que sea creativo parte del deseo. Entonces siento mucha emoción, muchas ganas, mucha adrenalina. Y después cuando estoy llegando al final me niego, entonces tardo unos días en escribir quizás el último capítulo o el epílogo porque me cuesta soltarlo y empiezo ya el proceso de duelo y siento más angustia, pero empezar es como, no sé, como esa llama que te surge creativa y entonces tenés unas ganas impresionantes de hacer y siento lo mismo de siempre, o sea, no, por más que pasen los años, yo escribo desde que tengo 8 años, empecé a escribir novelas a los 13 y sigo sintiendo esa ilusión y esa emoción de encarar una historia, de tener algo para decir, algo para contar, de darle una vuelta a lo que puede, bueno, no me gusta la palabra cliché, pero muchos lo llaman así, vamos a llamarlo así, de darle una vuelta y decir, pero acá me cambió, yo pensé que esto, no sé, por ejemplo, tengo otro acá que es el juvenil, que salió último, que es el último verano, eh, que empieza como un amor de verano típico y de repente llegas, no sé, a la página 100 y pasa una cosa que no te la esperás y después te quedan 300 páginas más y en realidad decís, no era un amor de verano, era una historia de otra cosa. Entonces me gusta como darles esa vueltita y que sea algo diferente, pero sigo sintiendo como, nada, esa esperanza, esa ilusión, esas ganas que tenía en un principio, porque siento que si no me enamoro yo de lo que hago, no se va a enamorar nadie de ese libro, de esa creación. Entonces yo las amo a mis creaciones. Con algunas conecto mucho más que con otras, como le pasa al lector, eso es así. Pero a todas las amo y a todas les deposito todo en ese momento de mí. Por eso yo no soy de escribir varios libros al mismo tiempo. Sé que hay otros autores que quizás tienen esa capacidad, a mí me la negó el universo, el destino, así que yo voy uno por vez y en orden, capítulo 1, 2, 3, en orden, tiene que ser. Pero sigo sintiendo ese entusiasmo, esa ilusión, esas ganas y ese amor por lo que hago. Así que siempre está. Bueno, este amor, que si vamos a pensar en los libros como hijos, esa maternidad, esa gesta,
con los hijos también conlleva un miedo. ¿Alguna vez tuviste miedo al momento de escribir o decir, esto no va a funcionar tanto, les gustará a los lectores, y si esta escena está mal, como esa inseguridad? Como dije, no lo pienso tanto desde el lado técnico, sino desde el lado que sea útil a la historia, y creo que si algo es útil a una historia, es una historia bien escrita y funciona. Lo que pasa es que a veces tenés que encontrarle el lugar donde funcione, porque bueno, hay diversas editoriales con diversos públicos, hay editoriales con mayor o menor capacidad de generar un público nuevo, si vos tenés una historia que por ahí trae otra propuesta, que no es como las que venían siendo. Entonces me parece que quizás llega un punto en el después de mucho ejercicio de escritura y de trabajar mucho con editores, no lo estoy diciendo en un principio cuando uno va más a tientas, sino cuando uno ya está acostumbrado a cómo funciona el mercado y demás, es buscarle el lugar apropiado a esa historia quizás, y no tanto técnicamente gustará, no gustará. Yo al principio a veces sí me pasaba, por ejemplo, con mi tercera novela, se llamaba Una noche con ella, por ahí tenía así como había trabajado ya 2 veces con editoras y demás, tenía como un pajarito que me picaba, no, inverosímil, no, esto no, no, esto no. Es horrible, nunca más, nunca más quise eso, porque yo tengo que estar libre a la hora de escribir, yo tengo que estar libre a la hora de crear. Y es como que una ya está incorporada en la vorágine social, y yo no creo, es muy difícil que ponga una escena que diga, porque yo no estaría de acuerdo con eso, o sea, yo no estaría de acuerdo, no sé, con que un protagonista masculino, por ejemplo, sea violento y eso se venda como una relación amorosa. A mí no me gustaría, entonces ya directamente no lo hago, y sé que es algo que la gente condenaría, por ejemplo, por lo menos en una historia mía, por ahí de otra escritora o de otro escritor no, pero en una historia mía sí. Entonces es como algo automático, no sé cómo explicarlo, es difícil, pero es como que una ya está acostumbrada y está dentro de esta sociedad. Y de hecho, mira, tuve la oportunidad en 2022 de retrabajar la primera novela que publiqué, Malas Intenciones, porque se publicó otra vez, hubo una reedición con otra editorial, con Vestales, y la realidad es que cuando leí de nuevo esa versión que teníamos publicada para ver si quería reformarle, le reformé cosas, porque en 10 años yo cambié mucho, mi mente cambió mucho, había quizás diálogos donde sentía que el protagonista masculino, digo, qué machista, no me gusta, o sea, me repelía a mí. Entonces aproveché, y además de extender una escena que me parecía que merecía más desarrollo, hice ese tipo de cambios, más que nada esos, ¿no? Que tenían que ver con cosas que ahora me hacían ruido. Y bueno, entonces una está inmersa ya en toda esa evolución y ese cambio social y otros pensamientos. Trabajo con jóvenes desde el lado, digo, esto de literatura juvenil, ¿no? Entonces sé más o menos cómo piensan, qué les gusta, qué no. Entonces es como automático, no tengo necesidad por ahí de pensarlo mientras estoy escribiendo, ay, no, esta escena gustará o no. El mayor temor es quizás a veces cuando una está muy conectada con la historia, como Háblame de lo invisible, por ejemplo, el hecho de esto, de recibir esas críticas que no son negativas sanas o negativas respetuosas, sino negativas con bronca, desde el odio, desde la falta de respeto. Ese es mi mayor temor. Eh, recibir agresiones no me gusta, pues yo no estoy agrediendo a nadie con mi libro. Entonces, ese sería como el mayor temor realmente, más que cualquier otra cosa, que la historia no funcione o que no esto, no lo otro, porque la verdad es que también para mantenerse 10 años en este mercado de los libros, que es bastante sanguinario muchas veces, tengo un público que me sigue y tengo un público que por ahí ve que dice Ana Cafranco, Anabela Franco y no lee ni la sinopsis y lo lleva porque él dice, yo sé que es tuyo, me lo dicen ellos, no me quiero mandar la parte ni hacerme guau, sino que ellos mismos me dicen, yo sé que es tuyo y sé que me puede gustar más o menos, pero no me va a defraudar. Entonces eso es muy importante, o sea, yo estoy muy agradecida de que eso pase, es como algo muy impresionante, entonces no me preocupa tanto quizás si vaya a funcionar o no, el libro va a llegar a quien tenga que llegar, aquel que le dé la oportunidad, aquel que lo necesite en ese momento y por alguna razón es así. Entonces lo suelto en ese sentido. Bueno, entonces vamos a apelar a que nos une a todos los lectores con un hilo, estamos unidos todos con un hilo invisible hacia este libro, hacia Háblame de lo invisible, también para poder pensar y pensarnos a nosotros mismos en cuestiones, particularmente a las mujeres, porque nos atraviesa, por supuesto, en las cuestiones de la maternidad, en los miedos, en cómo la ciencia también nos atraviesa en nuestro propio cuerpo, en nuestras decisiones, en los duelos.
como vos decías, en el duelo de un embarazo perdido, cómo se lleva adelante eso, y volver a tener esperanza y volver a confiar en el amor, que no es la solución, quizás si no es la llave a todo, pero sí creemos que existe y por eso seguís escribiendo sobre estas cosas. Anabela, quiero agradecerte mucho por este tiempo y por esta entrevista. Recordamos todos que estuvimos hablando de Háblame de lo Invisible, la nueva novela de Anabela, que por supuesto se las recomendamos. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Les mando un beso enorme y un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao.